Buenos días, chicos, me alegra verlos, pues ya estamos en día jueves y pues en nuestra última clase de semana, ¿verdad? Ciencias, esta es su última clase de la semana y pues creo que es un motivo pues de dar gracias a Dios, chicos, porque pues una semana más para nuestro periodo 4, ¿verdad? El día de ayer ya hablábamos también de un tema muy bonito que era sobre la solidaridad y voy a partir por ahí. De ahí voy a partir, chicos. Voy a partir recordando qué es la solidaridad. La solidaridad es el compromiso que tenemos nosotros con los demás cuando ya no nos importa nosotros mismos, ¿verdad? Ya no somos solo nosotros, también nos importan los demás, ¿verdad? Estamos pendientes si alguien necesita ayuda, si alguien se encuentra bien, y quiero que se queden con una pregunta en la mente y no me la vayan a responder. Ahí queden. Si alguien de ustedes ya le mandó un mensajito a alguno de sus compañeros porque se fue a poner la vacuna, un mensajito como te sentís bien, un mensajito de eso, porque eso se llama ser solidario, ¿sí? Preocuparnos por los demás, ¿sí? Esa persona que quizás ahorita está sufriendo los efectos de la vacuna, y hay otros que no les ha dado nada, ¿verdad? Qué bueno, pero hay otros que sí. Créanme que les va a caer muy bien ese mensajito, que alguien está pendiente de ellos. Así es que, pues yo sé que ustedes lo hacen, los felicito. Y pues vamos a dar inicio a las actividades de este día. Esta clase pues es bastante corta, una hora no se siente. Y este día no vamos a trabajar en el libro, ¿verdad? El día de ayer hablábamos sobre las 3 leyes de Mendel y hablábamos sobre tres leyes que pues definen la herencia sin Mendel saberlo, ¿verdad? Decíamos que también Mendel pues era considerado uno de los padres, o es considerado el padre de la genética. ¿Por qué? Porque él sin saberlo, él ya estaba hablando de herencia y él no se daba cuenta de esa situación. Y también en el otro extremo del planeta, pues había otra persona que también estaba interesada en hablar sobre la herencia. Y él era Carlos Darwin, o Charles Darwin. Yo sé que muchos ya habrán escuchado de Carlos Darwin. Y él estaba buscando pues la línea de la evolución. ¿Cómo es que ciertos organismos heredaban algunas características pues que los hacían aventajados ante otros seres vivos? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos pensaban que esas características desaparecían solamente en el tiempo, pero no es que desaparecen en el tiempo, sino que es la misma especie la que decide cuáles características son las que van a ayudar a alcanzar la supervivencia, ¿verdad? Les decía también que a partir de la otra semana vamos a utilizar colores, porque vamos a empezar a hacer tablas de probabilidades, pero con las leyes de Mendel. Así que es más fácil contabilizarlos, pues, a través de colores, ¿verdad? Las características genéticas, pues, que esto tiene. Así es que les voy a colocar un video antes para que nosotros podamos tener una realimentación del contenido. Ahorita se los cargo. Vaya, ahorita. Vamos a ver, sería básico, una ventana. Quiero ver dónde está. Aquí está. Vamos a ver. Optimizamos todo esto y vamos. Bueno, prestemos atención. Antes que siga el video, chicos, acuérdense de escribir presente en el chat. Acuérdense que el internet se puede ir, la energía también, y no va a quedar marcada su asistencia. Con toda esta parafernalia voy a recrear los experimentos que cambiaron el mundo.
La ciencia de la genética transformará el mundo para Dixie, mi nieta de 4 días. Esta es mi madre. Oh, el tío. Nunca lo había visto. Cómo se pasaban ciertas características de una generación a otra fue algo que confundió a científicos desde Aristóteles a Darwin. Vamos a averiguar cómo se resolvió el rompecabezas. Esta es la historia del padre de la genética, un neurótico monje moravo llamado Gregor Mendel. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante raro de la vaina. Johann Gregor Mendel, que resolvió el misterio de la herencia, nació en esta casa en 1822. Está en una aldea pequeña llamada Hinchitza, ahora en la República Checa. El padre de Mendel era un agricultor que cultivaba principalmente fruta. La familia era pobre y dependía para todo de esos árboles. Aprender a plantar y cultivar era esencial para la supervivencia. Más tarde, esa sería la piedra angular del trabajo científico de Mendel. Mendel era un niño increíblemente brillante, por lo que sus padres se sentían presionados a ahorrar todo lo que pudieran para enviarlo a una escuela decente. Pero el dinero era una preocupación constante, y Mendel, que era un joven sensible, sentía aquella tensión. Estuvo enfermo 3 veces y tuvo que regresar a su casa a recuperarse. Y parece bastante claro que esas enfermedades eran psicológicas. Depresiones nerviosas. Y creo que viviendo y estudiando lejos de casa se sentía muy presionado a regresar. Pero debía ser también un hombre muy testarudo, ya que, a pesar de esas depresiones nerviosas, siguió adelante con sus ambiciones. Cuando tenía 18 años, llegó el desastre. Su padre quedó tullido en un accidente. La tradición exigía que los hijos ocuparan el lugar del padre. Pero el joven Mendel era demasiado delicado y enfermizo para poder llevar la granja. En lugar de eso, tomó una decisión. Él lo explicó así. Me resulta imposible seguir soportando tantos esfuerzos. Me siento impulsado a adoptar una posición en la vida que me libere de las luchas más amargas por la existencia. He solicitado y recibo permiso para entrar en el monasterio agustino de Santo Tomás en Brno. Ser miembro de la hermandad agustina era algo que encajaba muy bien en el joven Mendel. La orden alentaba a sus miembros a estudiar ciencia además de teología. El techo y la comida estaban garantizados, y la tranquila vida contemplativa se adaptaba bien a la personalidad de Mendel. Otro rasgo del monasterio era que contenía un pequeño jardín botánico. Era poco más que una pequeña colección de flores moravas, pero transformó la vida de Mendel. Este dijo: En mi tiempo libre me ocupo de la pequeña colección botánica del monasterio. Me he vuelto tan adicto al estudio de la naturaleza que no regateo esfuerzos para llenar los huecos en mis conocimientos. Mendel se interesaba cada vez más por distintos aspectos de la vida. ¿Por qué las especies eran diferentes entre sí? ¿Y qué hacía que variaran miembros de la misma especie? De periquitos y calvos. En la época de Mendel, todos sabían ya de espermatozoides y óvulos, pero no tenían medio de explicar cómo se combinaban exactamente para producir la generación siguiente. La teoría más popular sobre la herencia sostenía que el padre y la madre se fundían de algún modo en la concepción, y el niño era una mezcla de los dos. El profesor Steve Jones, uno de los genetistas más importantes del país,
explica por qué resultaba tan atrayente esa teoría de la fusión. Parece claro que uno sea una mezcla, una combinación de lo que fueron sus padres. Si tu padre era muy alto y tu madre muy bajita, tú estarías en algún punto medio. Y parece que el modo en que debe funcionar eso es que se mezclan sus sangres o se mezclan algunos fluidos, y todo el mundo lo cree así porque es evidente. Pero es evidente y falso. Y es ese tipo de teoría lo que hacía que los agricultores y ganaderos se interesaran por mezclar especies. Pero aquí tenemos un caso clásico de una oveja negra en una familia. Sí. Aquí están los dos padres, la madre y el padre. Los dos son blancos, son una oveja y un carnero blancos. Y esto es lo que han tenido, algo completamente distinto. No es natural. Es imposible que de una mezcla de esos dos pueda salir una oveja negra. Pero si hay una oveja negra, puedes estar seguro de que en algún punto de la estirpe familiar ha habido otra oveja negra. Y si siguieran reproduciéndose en número suficiente de veces, nacería otra. ¿Cuánto habría que retroceder para encontrar otra oveja negra? No lo sabemos. Por desgracia, las ovejas no tienen buenos árboles genealógicos. Pero podrían ser 2 generaciones, 10 o 100 generaciones. ¿En serio? Aparecen de repente y luego desaparecen otra vez. Pero no es fruto de una fusión. Eso no saldría así. Y al parecer mi sombrero oculta otro de los problemas con la teoría de la mezcla. ¿Cuándo se te empezó a caer el pelo? Di la verdad. ¿Sobre los 17 o los 16? ¿Y cuándo estabas ya sin nada? ¿A los 23 o 24? Ah, no, tuve algo hasta los 26. Bueno, hasta los 26. No pretendía insultarte. Digamos que quizá un día tengas nietos, ¿vale? Y es muy probable que alguno de esos nietos podría darte probabilidades bastante concluyentes. Alguno de esos nietos estarán calvos. Los defensores de la teoría de la mezcla no podían explicar por qué mi calvicie, el tipo de calvicie que ataca pronto, aparece a menudo en hijos de padres con pelo. ¿O cómo puede salir una nectarina de una semilla de melocotón? ¿O cómo pueden aparearse 2 periquitos azules y producir un hijo completamente blanco? Y eso fue lo que acabó con la idea de la fusión. Esas anormalidades. El modo en que ciertos padres pueden producir hijos que no se parecen nada a ellos, sino a un antepasado lejano. Allí pasaba algo más, y sencillamente hacía falta un genio que lo descubriera. Y ese genio fue Mendel. En la década de 1850, los deberes pastorales de Mendel lo llevaron a enseñar ciencia en Brno. Su curiosidad científica lo había llevado con anterioridad a Viena, donde había estudiado física y matemáticas, además de botánica e historia natural. Mendel se encontró de repente teniendo que enseñar teorías equivocadas sobre la herencia, como la de la fusión. El programa escolar incluía también la idea aún más anticuada de que cada espermatozoide era una persona completa en miniatura y el óvulo solo estaba allí para darle comida. Hasta algunos chicos de 12 años podían encontrarle fallos a esa idea. Sí, puede tener los ojos de la mujer y ser un niño. O sea, que tiene que ser parte del hombre y parte de la mujer. Wow. No puede ser así. Ven aquí, número 2. Ven aquí. Bien. Vamos a felicitar al número 2. Quiero que te subas aquí. Sube. Vale. Eso es. Vale. Aquí arriba. Vale. Quiero que sujetes esto como si fuera algo glorioso. Esto es como un premio, ¿vale? Vale, bien. Creo que tiene un gran futuro en ciencias. Un aplauso para él. El humilde guisante. En esos años de mediados del siglo XIX, la biología, tal y como se conocía hasta entonces, estaba a punto de dar un vuelco. En Inglaterra, Charles Darwin, recién llegado de su viaje a las Islas Galápagos, desarrollaba su teoría de la evolución por selección natural. Entretanto, en Brno, Mendel estaba a punto de embarcarse en un viaje propio. Un viaje que explicaría algo que Darwin no pudo explicar nunca. ¿Cómo funciona en realidad la evolución? En la mente de Mendel comenzaban a insinuarse un montón de ideas disparatadas. Sus observaciones del mundo natural lo estaban conduciendo a consideraciones revolucionarias sobre la herencia. Sospecho que no llegó allí desde la biología, sino desde la física. Desde la física y la matemática. Lo bueno de las matemáticas es que ahí no tienes fusiones, sino números. Y Mendel era evidentemente un matemático muy competente. Trabajó también en el departamento de física de la Universidad de Viena
Y obviamente sabía bastante de física. Y creo que eso le dio la entrada. Mendel pensó que si las matemáticas podían desvelar los secretos de la física, también podrían contarnos algo sobre biología, sobre la propia vida. Pero para eso necesitaba algo vivo que tuviera características observables y fáciles de contar. Y así fue como el humilde guisante entró a lo grande en el escenario científico. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante. Era exactamente aquí, en este jardín del monasterio agustino de Brno, donde Mendel tenía su campo de guisantes de 35 metros por 7. Esto era en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero de Mendel, que utilizaba para acelerar el proceso de crecimiento de los guisantes, porque Mendel cultivaría miles y miles y miles de guisantes. La manía de Mendel con los guisantes duró 8 años e incluyó unas 30.000 plantas. Con la ayuda del Departamento de Biología de la Universidad de Manchester, yo también voy a intentarlo. Mendel intentaba comprender cómo pasan ciertas características de una generación a la siguiente. Los guisantes, por ejemplo, pueden ser lisos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad lisos, la mitad arrugados, y dejó que crecieran. Este es Bob Callow, biólogo de plantas. Me está guiando en las partes más duras del experimento de Mendel. Tengo que cruzar cada planta que ha salido de un guisante liso con una planta salida de un guisante arrugado. Es muy complicado. Los órganos reproductivos del guisante son bastante modestos, por no decir otra cosa. Ya está abierto. ¿Dónde? ¿Esa cosa minúscula? Sí, si la miras verás que tiene pelos. Es minúscula. Mendel tenía que sacar los pequeñísimos granos de polen de una flor de guisante e introducirlos en los trozos femeninos de otra. ¿Cuánto tiempo por flor tardaba Mendel en hacer esto? Bueno, depende de lo experto que fuera. A mí me lleva una media hora hacerlo todo. Mendel tuvo que hacerlo miles de veces. Debía de tener la paciencia de Job. Salen fácilmente. Después de 2 semanas, esa combinación de polen y óvulo se convierte en una vaina de guisante. Esos guisantes híbridos, de lisos y arrugados, harían dar al mundo un paso de gigante en dirección a la genética moderna. La teoría de la fusión, el dogma de la época de Mendel, habría predicho que el guisante nacido de uno arrugado y otro liso se parecería a una mezcla de los 2 padres. ¿Pero qué aspecto tenían en realidad los híbridos? Sorprendentemente, todos los guisantes que habían producido las plantas cruzadas eran lisos. Y si miramos todos estos, verás que hemos sacado algunos de otras vainas y todos los guisantes son lisos. Lisos, sí. O sea que la característica arrugada ha desaparecido por completo. Aunque esos guisantes tenían un progenitor liso y otro arrugado, parecían lisos. ¿Qué había sido de la información, del factor que hacía arrugado a uno de los padres? ¿Se había desvanecido? Mendel plantó todos los guisantes lisos, y lo que ocurrió después cambiaría el mundo. Los niños de Mendel. Necesitamos unos pocos más.
En 1860, Mendel estaba a mitad de camino de su experimento y comenzaba a actuar de un modo raro. Disculpe, esto no es exactamente lo que andamos buscando, ¿verdad? Sus visitas informaban de que hablaban de sus guisantes como de sus niños. Después de unos meses, los guisantes lisos nacidos de padres híbridos de guisantes lisos y arrugados eran ya plantas crecidas. Mendel dejó que se autofecundaran, cosa que hacen los guisantes porque tienen polen y óvulo en la misma flor. El interrogante ahora era qué tipo de hijos producirían los guisantes lisos. Y ocurrió algo realmente asombroso. Los arrugados volvían a surgir como de la nada. Ahí hay 3 lisos, 3 arrugados. ¿Qué significa eso? El verdadero significado de esta vaina es, en primer lugar, que la característica arrugada ha vuelto a aparecer. Y en segundo lugar, que hay 2 tipos distintos de guisantes en la misma vaina. En la misma vaina. O sea, que tenemos cierta segregación. Esta es la característica que todo el mundo creía que había desaparecido para siempre y que Mendel mostró que había vuelto a resurgir en los nietos. Solo podemos... O sea que el factor de las arrugas existía en el padre liso, aunque no se mostrara. Pero ¿por qué había reaparecido en algunos de los hijos? Para descubrirlo, Mendel hizo algo que solo haría un matemático. 1, 2, 3, 1241, contó todos los guisantes lisos y todos los arrugados. Le llevó un rato porque tuvo que contar 7.324 guisantes. 5.400, 5.474 guisantes lisos. Casi 6.000 eran lisos como los padres, y menos de 2.000 eran arrugados. Una proporción casi exacta de 3:1. Era un gran genio porque fue capaz de pensar mucho más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de 3:1? ¿Qué puede haber más aburrido que una proporción de 1/4 de guisantes arrugados? Pero a partir de ahí, él extrajo los fundamentos de la vida, que es que la vida está basada en partículas, unidades que no puedes ver, pero que están escondidas y pueden juntarse y separarse. Y a partir de ahí, ese es el descubrimiento que da origen a la genética. Todo empieza con esa iluminación brillante. Mendel comprendió que si un guisante contiene factores lisos y arrugados, la mitad del polen que produce contendrá el factor liso y la otra mitad el arrugado. Los óvulos se dividirán de modo similar, y el polen y el óvulo pueden combinarse exactamente de 4 modos distintos durante la reproducción. Liso con arrugado, arrugado con liso y arrugado con arrugado. Pero Mendel sabía que cualquier guisante con un factor liso saldría siempre liso, porque el factor liso era dominante. Así que solo las parejas de arrugado con arrugado producirían un guisante arrugado. Eso explica por qué había 3 veces más guisantes lisos que arrugados. Llegará mi hora. En febrero de 1865, Mendel esperaba nervioso que empezara su conferencia en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. En su maletín llevaba la explicación de cómo funcionaba la herencia. ¿Por qué nacían ovejas negras de blancas, nectarinas de melocotones? ¿Y por qué mis nietos pueden acabar calvos? Era el primer paso hacia la oveja Dolly. La reunión fue un desastre. Los espectadores esperaban una conferencia sobre plantas y recibieron una lección de matemáticas llena de proporciones y fórmulas incomprensibles. Y en el número completo de la clase de series que esa combinación suscita, y por lo tanto en sí mismas, 2 veces la A grande y la A pequeña más la A pequeña, las actas nos dicen que no hubo preguntas ni discusiones.
Los asistentes se marcharon. Había nacido una ciencia nueva y nadie se dio cuenta. 3 años después de esa conferencia olvidada, Mendel fue elegido abad del monasterio. Aunque siguió haciendo experimentos, no tardó en verse envuelto en otro problema matemático, una lucha sobre los impuestos del monasterio. Era un asunto relativamente menor, pero la misma tozudez que lo había llevado a pasar 8 años cultivando y contando guisantes, se apoderó ahora de él. Se obsesionó con esa batalla con las autoridades sobre impuestos. Hasta tal punto que en cierto momento los hermanos intentaron prácticamente que lo encerraran por loco. Sin duda, estaban muy preocupados sobre el modo en que enfocaba aquel problema. No aceptaba ningún tipo de compromisos. Mendel se convirtió en un anciano bastante triste. Soñando todavía con la gloria que no conocería nunca, dijo: Aunque he sufrido momentos amargos en mi vida, mi trabajo científico me ha proporcionado gran cantidad de satisfacciones y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que sea reconocido por el mundo. 16 años después de su muerte, en 1884, el mundo reconocía al fin el genio de Mendel. Británicos, ingleses y holandeses descubrían y verificaban su trabajo, y se erigía una estatua en su honor en Brno. Las partículas sobre la información hereditaria que descubrió se llamaron genes, y los científicos no tardaron en darse cuenta de que existían en todas las formas vivas de la Tierra. El tímido monje moravo había cambiado el mundo. Bueno, acabamos de ver prácticamente pues la vida de Mendel, cómo fue él con sus experimentos, qué fue lo que él lo motivó, ¿verdad? Es bien bonito porque pues para su familia Mendel no era una persona muy útil, pero su capacidad estaba aquí, no estaba en sus manos, estaba aquí, ¿verdad? Esa capacidad de análisis. Nosotros mirábamos el día de ayer, no, el miércoles fue con ustedes. El día miércoles, las 3 leyes de Mendel. Y pues en este ejemplo que ustedes, en este video que ustedes vieron, pues ahí nosotros nos podemos dar cuenta pues que el trabajo de Mendel no era simplemente la primera generación, ¿verdad? De los cruces genéticos, sino que este señor lo hizo cientos de veces. Cientos de veces, ¿por qué? Porque muchas de esas dudas surgían en el camino, así como yo sé que ustedes todos han visto ovejas blancas. Yo en lo personal nunca he visto una oveja negra. Pero si ya he escuchado que dice, es que es oveja negra, dice, pero para referirse pues, en términos de mala conducta, ¿verdad? Pero no, yo nunca he visto un animal, una oveja de color negro. Todas las que yo he visto son blancas. Entonces, en el video, pues, Mendel lo explicaba, que esa característica aparece, desaparece, pero que siempre está en la herencia, ¿verdad? Que se va transmitiendo. Entonces, cuando Mendel realizó su experimento, él llegó a definir esto, ¿sí? Él definió esto, las características observables, ¿sí? Y no solo lo que vimos en el video, que definió semilla lisa y semilla arrugada, también él definió el color de los cotiledones, que podía ser amarillo, que podía ser verde, la cáscara de la semilla si podía ser verde, perdón, gris o blanca, ¿verdad? La forma de la vaina, como usted lo está viendo acá en pantalla, que podía ser una vaina hendida o una vaina hinchada, incluso también el color, ¿verdad? Y la posición de las flores en la planta, si era una flor axilar, o sea, pegadita al tallo, o una flor terminal al final en su ramita, también la altura de las plantas. Él utilizó esto porque su pasión era descubrir pues, las características que estaban sucediendo en otros actos. Pero estas características también son utilizadas y aplicadas en otros organismos. Si nosotros hablamos de seres humanos, estamos hablando que nuestras características como hijos no es producto de una fusión, ¿verdad? Como lo
Lo menciona en el video, que en el pasado decía que éramos la fusión de la madre y el padre, que transponían ahí las caras de la mamá y la papá y salía una cara nueva. No. Como lo vimos en mitosis y como lo vimos en meiosis, pues esas características son el entrecruzamiento o la mezcla del código genético de la madre y del código genético del padre, ¿verdad? Que cada uno de nosotros es el resultado de la mezcla del ADN de la mamá y del papá, ¿verdad? Lo mismo pues pasaba en las plantas. De esa manera pues nosotros nos damos cuenta pues que es una mezcla de características genéticas, que hay unas que son dominantes y otras son recesivas. Y con esto quiero recordar esas palabras claves. Dominante es aquel par de alelos que van a manifestarse sobre otra característica. Si así decía Mendel que la semilla lisa era la dominante, pero sin embargo salía la rugosa en alguna de las generaciones filiales, pero estaba dentro de la herencia, ¿verdad? Y las características recesivas son aquellas que no se manifiestan. Ya les contaba yo en una de las clases anteriores, pues que mi hija es de piel blanca y de pelo rojo, cabello rojo, ¿verdad? Pero yo no soy cabello rojo. Mío es castaño y del progenitor pues es castaño. Entonces, ¿de dónde salías? Y los dos somos morenos. Entonces, ¿de dónde salió mi hija blanca y de cabello rojo? Es algún caso bien particular, ¿verdad? Y les decía pues que mi abuelo era cabello rojo y de piel blanca, de esos que tienen esta pequita. Entonces, mi hija salió así. Entonces, ese gen es recesivo, pero no significa pues que no sea hija de los progenitores, ¿verdad? Sino que es un gen que viene del pasado, puede ser de muchas generaciones atrás, así como lo decía Mendel, que salía la oveja negra, pues también, ¿verdad? Esas características recesivas en algún momento se manifiestan. También hablamos de heterocromía. La heterocromía es una mutación del color de los ojos. Entonces, también son características pues, que se manifiestan en una mutación. Y cuando nosotros hablamos que de genes dominantes, que son iguales, o genes recesivos, que son iguales, que no hay una mezcla heterocigota, entonces estamos hablando de un homocigoto. Quiero que vea esto. Si es dominante, le vamos a escribir esas características de los alelos en mayúsculas. Si es recesiva, en minúscula, y si es un heterocigoto, o sea, la mezcla de un carácter dominante y un carácter recesivo, es así, heterocigoto. Entonces, partiendo de esas 8 características que encontró Mendel, pues Mendel supuso pues que eso era heredable, ¿verdad? Él sin saberlo ya estaba hablando de herencia. Entonces, la primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. Y con eso tengan mucho cuidado, chicos, porque fíjense que me ha pasado siempre. Cuando yo les digo, ¿cuáles eran las leyes de Mendel? La primera, la segunda y la tercera. Así me escriben. Y eso no es así, ¿verdad? La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. Aquí Mendel está hablando de líneas puras. Esta letra P significa parenteral. Y que esas líneas puras pues se cruzan y tienen que ser homocigotas. Homocigotas es porque los dos caracteres, ya sea que sean mayúsculas o minúsculas. Miren, observen la semilla amarilla y la semilla verde. Entonces es homocigota. Y cuando hay un entrecruzamiento, pues lo que va a surgir acá es un híbrido, ¿verdad? Un heterocigota porque es la unión de un alelo dominante y un alelo recesivo. Acuérdese, no se le olvide. Los dominantes van en mayúscula y los recesivos van en minúscula. Entonces, esa es mi primera generación filial. Acuérdese, mi primera generación filial, o sea, que son los hijos de los padres, ¿verdad? Aquí también, cuando ya estemos viendo las tablas Punnett, ya no le vamos a decir solamente parenterales, sino que le vamos a decir gameto femenino o gameto masculino. Por eso les decía que era importante que ustedes prestaran atención cuando estábamos viendo lo de la división celular. Ok. Luego tenemos acá la segunda ley, llamada ley de la segregación. Entonces aquí ya no estamos hablando nosotros de líneas puras. Aquí estamos hablando nosotros de heterocigoto, ¿verdad? Estamos hablando del entrecruzamiento de los híbridos que obtuvimos en la primera generación filial. Mira que cambia de primera generación filial, lo que yo traigo de acá, ¿sí? Bueno, entonces esta es la primera generación filial y hay un entrecruzamiento. En esta generación filial tenemos el gameto femenino y el gameto masculino. Aquí va a ocurrir lo que decía Mendel con la oveja. Hay una probabilidad que aquella característica recesiva
se manifieste. Y en este caso, pues, que del gameto masculino y femenino, de líneas puras, que los dos eran amarillos, pues salió acá la posibilidad de tener amarillo como dominante y verde como recesivo. Véalo bien. Entonces, yo agarro este par, que el de la madre y el padre, y los coloco acá. Aquí va el gameto femenino y aquí el gameto masculino. Cuando hagamos ejercicios de aplicación, ya lo van a comprender un poquito mejor. Entonces, Mendel decía pues que al entrecruzarse, o sea, entrecruzarse es mezclarse la mitad de aquí con la mitad de aquí, ¿ve? Y yo tomo el gameto femenino para acá y el gameto masculino para acá. Esto es como las tablas que decía el video, que es una tabla de probabilidades de cálculos matemáticos. Es A más A me da A. Quiere decir que voy a tener una semilla lisa y si yo le doy acá A para acá y luego agarro esta característica recesiva, ¿quién va a manifestarse aquí? Pues va a ser esta que es dominante. Entonces sigue siendo una semilla lisa. Ahora, agarro esta y agarro esta. Siempre debemos escribir la letra mayúscula primero, aunque yo esté sacándolo de acá. Mira, aquí lo ordeno, ¿sí? Vale. Y aquí, miren, tenemos dos características recesivas. Nosotros tenemos que ver este cuadrante como un 100%. Si tenemos un 100% aquí, oiga bien, un 100%, estos cuatro valen 100%. ¿Qué porcentaje representan estas semillas amarillas de un 100%? ¿Alguien lo sabe? Sin miedo, no tengan miedo a abrir el micrófono y decirlo. Si se equivoca, no hay problema. Aquí le ayudamos. Vaya, repito, estas cuatro casillas que son el resultado de mi generación filial es el 100% de mis resultados. ¿Cuánto vale del 100% esta semilla amarilla, amarilla, amarilla? Ya las tres, ¿cuánto valen o cuánto representan de un 100%? El 75%. Perfecto, Andreita. Es el 75%. Quiere decir que esto va a ser de 3, mire, 1, 2, 3, de 3 a 1. Quiere decir que tengo más probabilidades de tener semilla amarilla y que la menor probabilidad de tener semilla verde va a ser un 25%. Pero tengo la posibilidad, ¿verdad? Así que ustedes no se vayan a asombrar si en la vida, pues, la abuelita era rubia, ojos azules, y sale en alguna de las generaciones un nieto rubio y ojos azules, ¿sí? O de repente sale un nieto bien morenito, pero morenito y colocho. Pero porque en la descendencia, pues esa característica está ahí, oculta, pero en algún momento se manifiesta. Luego tenemos lo de la tercera ley de Mendel, y esta ley se llama transmisión independiente. ¿Sí? Transmisión independiente de los caracteres que no son antagónicos. Entonces aquí nosotros ya no tenemos ni líneas puras ni primera generación filial, ¿verdad? Aquí hay un entrecruzamiento de varias características, ¿sí? Entonces estamos no solo hablando pues de características que son fenotípicas, sino que también vamos a hablar de características genotípicas. Que al combinarse pues vamos a tener toda esta gama de probabilidades, ¿sí? Entonces siempre lo mismo que la tabla anterior, aquí el gameto masculino, aquí el gameto femenino. Por eso yo necesito para que la próxima clase usted me tenga colores. Porque aquí la característica está bien fácil de contar, pero ¿qué tal si tenemos una tabla de 32 probabilidades? Cuando yo le empiece a preguntar a usted, mire, ¿y cuántas amarillas, de semillas amarillas lisas tiene? Y usted va a empezar a buscar aquí lisas amarillas y va a empezar a contar. Bonito va a ser que usted las coloque con diferentes colores. Y eso es lo que yo quiero hacer en la próxima clase con ustedes. Porque ahorita ustedes dirán, ay no, qué raro esto de Mendel y estas letras. Pues hay que irse acostumbrando porque entre más practiquemos, mejor probabilidad tenemos nosotros de poder comprender estos problemas de la genética, ¿verdad? Ahí vamos a poder entender pues cuáles son las probabilidades que vamos a tener nosotros con nuestro... Ay, me asustó Alexander. Pensé que me había quemado la computadora, de verdad. Y tenemos también la probabilidad de analizar cuáles o cuántas probabilidades hay entre las características genéticas de los padres y las madres, pues, que nosotros vamos a tener en estudio. De esto que hemos visto hoy es lo que viene el proyecto, ¿sí? Vamos a investigar las características, las de las culturas que dice el detalle, que son 4. Y de esas van a proponer ustedes ejercicios de esto, ¿sí? La otra semana lo vamos a hacer juntos en la próxima clase.
Y ese es el proyecto prácticamente, pero ya estaría hecho. Así es que a prepararse con esos colores que le digo y por favor, miren, esto, yo necesito que usted lo domine, estas palabras clave, porque nos van a servir para hacer los ejercicios la próxima semana. Así que les agradezco mucho por haberse conectado y feliz día, chicos.